Muy buenas tardes para todos. Estamos dando inicio a una nueva charla granadera. Hoy vamos a compartir en un rato, en minutos nomás, en instantes nomás, el análisis y la opinión de Federico Gil de Agroideas respecto de cómo está el mercado ganadero y sobre todo cuáles son las perspectivas que tanta incertidumbre generan, en particular, creo yo, a este punto, a los fildoteros que vienen acumulando un montón de pérdidas económicas y que además tiene una perspectiva muy complicada, con un maíz que se va a sembrar de forma tardía este año, que se va a cosechar poco, y con un ternero que no sabemos si va a salir en forma anticipada, creemos que sí, y en qué condiciones, y todo esto sin duda va a repercutir también en el negocio que más involucra a los actores de fibra, que es el engorde de la hacienda y la disponibilidad para el ganado para la faena en 2023. También, bueno, por supuesto, queremos saber cómo cierra el año y hablar también del troceo y todas esas cuestiones que tanta preocupación generan. Dani, ¿cómo estamos? Buenas tardes, te damos el pase y en un minuto arrancamos con Fernando, ¿te parece? Bueno, muchas gracias, Nico. Como siempre, muchas gracias a todos los que se conectan y siguen estas charlas en vivo. Sabemos que muchos luego lo hacen por el canal de YouTube. Es una modalidad que cada vez tiene más protagonismo. Justo esta semana lo charlábamos con Raúl Milano de Rosgan. Ellos hicieron el Congreso Ganadero la semana pasada con muy buenas presentaciones y también una de las particularidades es la visualización posterior por los distintos canales digitales. Bueno, entrando un poco al análisis de la coyuntura, este fin de semana va a salir también el newsletter mensual o el informe mensual de FIFRA con muy buena información. Indudablemente yo creo que hoy el tema de agenda para el sector cárnico ha sido desde fines de octubre al presente el troceo, la postergación de la medida que implicaba la prohibición de la distribución de carnes de trozos superiores a 32 kilos al comercio minorista. Esto que desde FIFRA veníamos insistiendo con el planteo de que de la manera que estaba pensado era difícil de implementar y que desde las condiciones generales, desde el comienzo del planteo si no se daban algunas premisas, el propio Estado había establecido para que esto tuviera posibilidad de aplicarse, como la adecuación de las instalaciones y como la adhesión o participación activa de las provincias iba a ser difícil de lograr. A esos le tenemos que sumar que desde enero, febrero que esto se lanza, a noviembre, la situación económica del país tuvo un cambio importante. Las tasas bancarias que en un comienzo estaban en torno al 25%, hoy están al 85%. Ya por el mes de abril, cuando los frigoríficos presentaron los planes de adecuación a la Dirección de Control Comercial Agropecuario, esos planes de adecuación superaban los 200 millones de pesos y el plan Ganar solo permitía 50 millones, es decir, ya ahí se había quedado corta la frazada. Pero bueno, lo que ocurrió a fines de octubre, 1 de noviembre, fue que lo que antes era un tema que preocupaba a unos pocos, pasó a ser preocupación general. Ya se involucraron el resto de los actores, como los carniceros, como los consignatarios, incluso los mismos consumidores. Y fundamentalmente a nivel de territorio tomaron conciencia las provincias, porque el impacto iba a ser indudablemente en sus territorios, y eso motivó a que el día 1 de noviembre se subiera un comunicado de prórroga
y de convocatoria a los sectores a conversar sobre esto, que estamos esperando la citación indudablemente, 16 de noviembre, ya pasó un tiempo prudencial, seguramente se concretarán los que resta del mes. La Perdón, medida fue... Dani, discúlpame, la convocatoria es a todos los actores de la cadena para hacer una exposición sobre el tema del troceo, ¿decís? Claro, el comunicado que se subió el 1 de noviembre en la web de la Secretaría cierra con una convocatoria a todos los sectores. Esto era parte, Nico, de una de las críticas que se hizo en su momento. Acá, si bien el considerando de la resolución 4 dice se consultó al sector, el único sector consultado fue ABC. El resto de los sectores, todos hemos ido diciendo que no habíamos sido consultados, y de hecho así ocurrió. Entonces, en esta oportunidad, me parece que la apertura al diálogo es una buena iniciativa. También tenemos que ser honestos. El secretario Bailo asume sus funciones con esto en marcha. No es una iniciativa de gestión que haya traído él, mucho menos el ministro Massa, que hoy agrupa a industria y agricultura y ganadería. Con lo cual podemos pensar que merecen la oportunidad de evaluar esta situación, escuchar a todos los actores para tomar la mejor decisión. E insisto, evaluar las condiciones actuales del país, porque no son las mismas que había cuando Domínguez lideró esta gestión. En el tema, yo creo que ese es el tema que hoy más preocupa, y preocupa ya a todos los actores, porque ha hecho que se haya tomado conciencia de lo que significa. A mí en lo personal me tocó participar de estas reuniones desde hace tiempo, y funcionarios que en ese momento lo veían de una manera, más que nada los funcionarios provinciales, hoy lo analizan de otro. Lo que ocurre es que volvieron a sus provincias y los actores provinciales le dijeron esto es imposible de llevar adelante. También hoy estamos viendo una caída en el volumen exportado. Es lógico que ocurra, ha caído sustancialmente el precio, pero más allá de las caídas de precios internacionales, tenemos un problema interno. Los distintos tipos de cambio, las retenciones, la demora en la devolución de IVA, los precios de referencia, todo eso son regulaciones internas que cuando uno tiene una caída de precio internacional, indudablemente generan una afectación diferente y una pérdida de competitividad. Entonces, esta situación que llevó en su momento a que hubiera precios de referencia, porque supuestamente algunos operadores hacían su facturación de exportaciones, al pedido del sector que en su momento pidió los precios de referencia, que pida la quita. E indudablemente, aún así, la difícil competitividad que tenemos es lo que impera. Por otro lado, como la hacienda tiene precios bajos, los precios máximos alcanzados en marzo no se repitieron hasta el presente, de hecho están muy por debajo de esos precios, ha llevado a que el precio al consumidor tenga un precio muy competitivo, que desde el mes de junio viene por detrás de la inflación. Si uno mira el informe del INDEC en el cuadro número 20 del informe mensual, donde hace la apertura de lo que son alimentos, va a encontrar que el índice de precios fue del 6.3 para el mes de octubre, mientras que carnes como paleta, cuadril, nalga, todos cortes de pulpa sin hueso,
que se aprovechan al 100%, solamente han subido el 1.2, el 2.3, es decir, una tercera parte del índice de inflación. Y si a esto lo contabilizamos, que viene desde el mes de junio atrasado de esta manera, cualquiera se da cuenta que en algún momento se va a venir una fuerte recomposición de precios, que va a ser inevitable, que va a tener impacto en la formación del índice de precios a futuro, pero que es la consecuencia de estos 6 meses donde la carne no ha tenido incidencia alguna en la formación del índice de precios. Y a eso le vamos a tener que sumar que seguramente va a ser la materia de Fernando, la importante sequía y los efectos que está produciendo, que indudablemente va a tener efectos en los precios futuros del alimento de la hacienda y obviamente en la oferta ganadera y, por qué no, futuro stock ganadero, porque como todos sabemos, cuando no tenés condiciones de sostenimiento de la ganadería, muchas veces la única salida posible es huir. Y eso trae efectos en el stock. Pero esa es una apreciación de simplemente un observador. Vamos a dejar que Fernando ahonde en estos conceptos. Y por mi parte, solamente quedar a disposición si hay preguntas más adelante. Ese es un poco el contexto de la actividad, que para cerrarlo me resta comentar que estamos renegociando el convenio paritario del año, o sea, segunda renegociación, y con el pedido de un bono, que lamentablemente el Estado dice que lo está evaluando, no se define, y eso incluso complica las negociaciones, porque no sabemos de qué manera, si lo da, lo va a conceder, y condiciona de alguna manera la libertad negocial. Entonces, una vez más, en lugar de agilizar, entorpece, pero bueno, estamos de alguna manera ya acostumbrados. Sin más que agregar, Nico, que siga Fernando. Gracias. Dale, le damos el pase a Fernando Gil, entonces consultor de Agroideas, para que desarrolle su exposición en esta charla ganadera. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias, Daniel, por la introducción, que ha sido bastante completa y dando un pantallazo general de cómo está el sector. Lo que vamos a tratar de ver hoy, vamos a ir hablando, es cómo vemos el sector en este momento, y qué podemos esperar para lo que viene, en base a las distintas situaciones que se están dando en los distintos aspectos que generan y que intervienen en el negocio de ganados y carnes, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa hoy? Y a ver, hoy la situación, como bien dijiste, es complicada, la situación de la ganadería, y es complicada porque, a ver, tenemos precios que se estancaron, y eso se combina con una sequía, como recién venías diciendo, una sequía que complicó todo el desarrollo de este año, ¿no? O sea, fue un invierno seco y aparte con muchas heladas. Por lo tanto, el clima no ayudó en nada a la situación forrajera de los campos. Y eso entonces generó también una mayor salida de animales y un impulso mayor a tranquilidad en los precios. Ahora bien, como ponemos acá, los últimos años habían sido buenos para el sector agropecuario y la ganadería. La ganadería le había venido ganando a la inflación, o sea, el precio del kilo vivo en pie en los últimos años le estaba ganando a la inflación, y bueno, y esto es lo que se cortó y se dio vuelta en los últimos meses, y es parte de lo que vamos a ir desarrollando ahora. Acá tenemos los mapas de humedad en el suelo. Son dos fotos, una que muestra a 1 metro de profundidad y otro a 2 metros,
cómo se encuentran los mapas de las principales regiones productivas. Esto es al 10 de noviembre. O sea, es anterior a las últimas lluvias. Igualmente es bastante real porque las últimas lluvias fueron desparejas y donde más se dieron son en las zonas donde hay mejor humedad, que son estos colores celestes y amarillos, ¿no? Todas las zonas rojas es donde tenemos la sequía extrema, donde la humedad es muy escasa, por lo tanto todo el desarrollo de cultivos y de forraje se vuelve muy difícil. Por lo tanto, el panorama, si bien comenzó a tener una mejor situación, todavía es bastante complicado. Y esto tiene una incidencia que le agrega un factor adicional este año a todo el negocio, aparte de las complicaciones puramente económicas, ¿no? ¿Y qué podemos esperar para adelante de esta sequía? Bueno, a ver, distintos modelos climáticos, con la famoso modelo de niña y niño, están mostrando que hacia fin de año habría un cambio de tendencia. Esta niña comenzaría a finalizar y entraríamos en una fase más húmeda. Esto es lo que está mostrando la mayoría de los modelos climáticos, como vemos acá. Entonces en el 2023 permitiríamos tener una mejor condición de humedad y salir de esta sequía extrema que tuvimos durante el 2022, que como les decía hoy, se acompañó también de fuertes heladas que comenzaron en el otoño y siguieron todo el invierno, muy por encima de los promedios. Entonces, tenemos ese panorama climático complicado, y a esto, ¿qué le sumamos? Le sumamos caídas de precios a nivel internacional de la carne. Vos, Daniel, recién estuviste nombrando algo. A ver, hasta el mes de septiembre llevábamos exportadas 602.000 toneladas de res con hueso, o sea, venimos creciendo en volumen con respecto al año pasado y en valor mucho más, ya que los primeros meses tuvimos unos valores muy interesantes de la carne a nivel mundial, pero en las últimas semanas estos valores decayeron en forma considerable, y entonces es que se dio toda esta quietud en los precios. Como ejemplo, tenemos que China en promedio de $6.000 la tonelada bajó a $4.500, y la cuota Hilton a $9.000, valor muy bajo para todo el novillo de calidad, y produjo esta gran complicación también en los corrales sobre los animales pesados, ¿no? Entonces, toda la exportación, toda la demanda exportadora sufrió un gran problema a nivel de valores que podía pagar y presionar sobre el mercado del animal vivo en Argentina, tanto en las categorías de vaca como en las categorías de novillo, ya que todos los mercados disminuyeron considerablemente su valor, un porcentaje importante. Y a esto le sumamos los problemas macroeconómicos, los problemas en los cuales se desenvuelve la economía argentina. Y uno de esos problemas es el atraso cambiario, ¿no? El atraso cambiario y la brecha cambiaria. Dos problemas grandes en todos los negocios de exportación. Y cuando analizamos un poco el atraso cambiario, podemos ver en esta placa que es de Macroview, que en los últimos 21 meses, o sea, tomados desde el enero del 2021 a septiembre de este año, mientras que la inflación fue del 151%, la devaluación del peso contra el dólar fue del 73%. Entonces, hay un atraso cambiario más que importante. Y si, por ejemplo, vemos el negocio de la Hilton a Europa, el atraso contra el euro es aún mayor, debido a cómo se apreció el dólar frente al euro. Por lo tanto, todavía, digamos, ese atraso es más marcado, y Argentina perdió competitividad en ese mercado. Por lo tanto, los valores que se puede pagar en el mercado interno, por ejemplo, de la Hilton exportando esos novillos a Europa, se hace todavía más difícil y complicado los negocios, ¿no? Hoy estábamos hablando con unos exportadores, y bueno, estaban ahora esperando el tema de Israel, que estaban llegando,
como para tener una demanda, otra demanda activa en el mercado. Pero este tema del atraso cambiario y la brecha cambiaria ha incidido en forma importante en todo lo que es el negocio de exportación y en las categorías más pesadas. Eso lo podemos ver, a ver qué pasó con los precios acá en el Mercosur, no solamente en Argentina, sino también con nuestros vecinos, cómo se venían desarrollando y cómo cambiaron todos los negocios, ¿no? En el cuadro vemos, por ejemplo, a junio del 2022, cuando todavía los precios eran considerablemente más altos. Acá tenía Paraguay, estaba vendiendo el kilo de carcasa en $3,5, Uruguay con precios muy altos, $5,5, y Argentina estaba en $4,7 el kilo de res en gancho para exportación. Entonces era muy bueno en dólares. Sí tenemos que tener en cuenta que con la brecha cambiaria, cuando lo pasábamos a pesos, igualmente eso, y ahora todavía es más marcado, no es tan determinante, más el tema de las retenciones y demás. Pero bien, de junio a ahora, todos los mercados han bajado considerablemente, y como vemos, unos porcentajes muy grandes en 3-4 meses, ¿no? O sea, todo el Mercosur, con excepción de Brasil, vio disminuidos sus valores, con los cuales exporta los novillos. El caso que mayor porcentaje presentó de disminución es Uruguay, con un 40%, y acá en Argentina un 23,4% de disminución de junio a los primeros días de noviembre. Entonces, este es un elemento más que importante en esta ganadería complicada, ¿no? Entonces ya vamos viendo dos: el clima y los valores internacionales, que no ayudan en nada. Pero bueno, no solamente Argentina, queríamos marcar acá, es que en general todo el Mercosur tiene este problema de los valores. Argentina sí que tiene es el atraso cambiario y la brecha cambiaria. Bien, y ahora a ver qué puede seguir, qué podemos ver para adelante a nivel mundial, qué se podría esperar. El último informe de USDA, ¿qué nos marca? A ver, a nivel producción de carne vacuna, a nivel mundial, marca que va a haber una disminución, pero muy leve, prácticamente insignificante, del 0,2% nada más. Por lo tanto, la producción de carne vacuna a nivel del mundo en su totalidad se mantendría prácticamente estable, pero sí habría diferencial en los distintos países, con la disminución importante en Estados Unidos, y China sí incrementaría su producción en un 5,3%. Lo cual no es un dato menor. Y las otras carnes, con las cuales la carne vacuna compite a nivel mundial, tanto cerdo como pollo tendrían un leve incremento. Todo esto lo estamos viendo para el año 2023, ¿no? Tendrían un leve incremento del cerdo del 1%, donde básicamente se daría por un aumento en China, 2%, estaría aumentando China la producción de carne de cerdo, y luego Brasil, y el pollo estaría aumentando casi un 2%. Por lo tanto, las otras carnes sí tendrían un leve incremento en el 2023 de producción a nivel mundial. Por lo tanto, por el lado de la oferta, la carne vacuna se mantendría estable, pero sí tendríamos un leve aumento en las otras carnes. Pero el otro tema es la demanda. Y la demanda, vemos que todas las predicciones dan que China va a disminuir en 2023 la demanda. El USDA calcula 1,2%, pero bueno, el tema es la tendencia, o sea, China estaría demandando menos carne vacuna durante el año 2023, por lo tanto, a ver, se prende una luz de atención sobre cómo se va a comportar el mercado mundial de precios, que ya actualmente está con precios más bajos. Si miramos promedios históricos, no son precios malos, pero sí, como vimos, disminuyeron considerablemente en los últimos meses, ¿no? Esto a nivel general. Y bueno, y cuando ya nos metemos acá en Argentina, nosotros acá en particular, ¿qué vemos? A ver, la faena en cabezas en los últimos años.
mientras que en el 2020 tuvimos una faena alta, acá sí, en el cuadro que está en amarillo son los promedios mensuales del segundo semestre, ¿sí? Promedios mensuales del segundo semestre. Entonces, mientras que en el 2019 y 2020 tuvimos en el segundo semestre promedios mensuales de 1.230.000 cabezas en faena, en el 2021 eso bajó a 1.100.000, y ahora en el 2022, en los meses que vamos transcurriendo de este segundo semestre, está en leve aumento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, a ver, el primer semestre veníamos con una faena bastante similar a la del año pasado, pero en consideración, y básicamente creemos por el tema sequía, la faena comenzó a aumentar en los últimos meses. Y entonces, estas correcciones se pueden ir dando y llegar a una faena, que ahora vamos a ver, mayor a la del 2021, cuando todavía no estaba muy claro allá por abril-mayo. Acá vemos claramente cómo venimos versus el año pasado. Me parece interesante ver el tema por categorías, cómo se viene desarrollando, porque si bien la faena total tiene un incremento año 2022 versus 2021, en los primeros 10 meses del año, de un 3,5%, o sea, en el 2022 llevamos faenados 3,5% más de cabezas. Ahora bien, hay un diferencial importante cuando empezamos a ver las distintas categorías. Tanto en el consumo, que serían los novillitos de 2 dientes y las vaquillonas de 2 dientes, hay un incremento, no importante, pero sí del 2-3%. Ahora, los incrementos más marcados y que realmente mueven la aguja es en la categoría novillos y en la categoría vaca adulta, la vaca de 8 dientes. Son las dos categorías, o sea, las categorías más pesadas, las que tuvieron incrementos porcentuales muy importantes, ¿sí? Hasta octubre se faenaron 319.000 vacas más, que es un 25%, ¿sí? Y 130.000 novillos más. En cambio, donde vimos la disminución más importante es en la vaquillona pesada y vaca joven, digamos, esa categoría que se mezcla, donde ahí disminuyó. Pero entonces vamos hacia una faena mayor que el 2021, y fundamentalmente dado por las categorías más pesadas, y no tanto hasta el momento por las propias de consumo. Bien. Después vamos a analizar qué podemos esperar para adelante de la faena. Pero bien, pasamos al tema precios, que claramente va de la mano con esta mayor faena. Fernando, los precios en dos categorías. Fernando, ¿te puedo hacer una consulta si volvemos al slide anterior? Sí, cómo no. Tenés una disminución de 100.000 animales de 6 dientes. Sí. Y un incremento significativo en 8 dientes. Sí. ¿Será un síndrome de vejez prematura? Eso lo que te marcaría es un rejuvenecimiento, digamos, del stock, de los vientres, ¿sí? O sea, estás dejando más vaca nueva, o vaquillona, y las 4 dientes, vaquillona pesada, o sea, vaca 6 dientes, vaca nueva, y eliminando vaca vieja. Eso es lo que podríamos inferir de esto. O sea, es un rodeo más joven. Bien. ¿Sí? Gracias. Eso es lo que uno podría inferir de estos números. Bien, pasamos al tema, ya nos vamos metiendo con el tema precio. El tema precio lo vamos a ver en dos categorías, acá vacas y luego en animal de consumo. Acá lo que marcamos en estas barras son los diferenciales porcentuales, o sea, cuánto varía
el precio en porcentaje durante los últimos 4 años, ¿sí? Mes a mes, para cada año la variación porcentual. Y a ver si hay una dinámica que se repite y si este año tenemos algún diferencial como para poder inferir qué puede pasar para adelante. Y vemos 2 o 3 grupos bien marcados de situaciones que son bastante claras. A ver, tema vaca. Como bien sabido, otoño a principio de invierno normalmente es cuando es la mayor eliminación de vacas y el precio de la vaca es menor. Y eso acá se ve en el gráfico, o sea, en marzo el precio de la vaca baja, en abril un muy leve aumento, y en mayo y junio el precio de la vaca disminuye de un mes a otro. Y eso se repite en todos los años. Y este año no ha habido un patrón que fuera distinto. Hasta ahí vamos todos parejos, y claramente es la curva donde la vaca vale menos. ¿Qué pasa luego? La vaca empieza a fines de invierno, principio de primavera, acá marcan más, también marcado a fines de invierno, el precio de la vaca empieza a subir. Siempre la disminución de la vaca en faena, luego de la primera parte del invierno cae y el precio sube. Y lo vemos todos los años, y este año también se repitió, durante julio y durante septiembre. Vemos que, por ejemplo, en agosto, la vaca subió un 24% de julio a agosto, ¿sí? Un incremento más que importante. Y eso, digamos, es una matriz que lo podemos ver que se va repitiendo. Ahora bien, entrada la primavera... Fernando, hay una pregunta si estos cálculos están hechos en precios constantes. Estos son sobre nominales, pero es variación porcentual. Estos no son precios, estos son porcentajes, ¿sí? Son siempre, ¿cuánto varía de un mes al otro? En porcentaje. Por lo tanto, no, digamos, acá no tenemos por qué tomar eso, no varía. A ver, entonces, como les decía, otoño, la vaca va disminuyendo normalmente de un mes al otro. Luego, en la salida del invierno, los precios empiezan a aumentar. Ahora, como lo marcamos acá en el último círculo, de septiembre en adelante, mientras que en todos los años anteriores la vaca de un mes al otro siguió aumentando de precio, este año se cayó. Septiembre una muy leve disminución y noviembre una baja muy fuerte. Octubre una baja muy fuerte. O sea, de septiembre a octubre de este año la vaca cayó un 14,5% en su precio nominal. Si a eso le deberíamos, digamos, todavía sería peor si le sumamos la inflación, ¿sí? Estos nominales. Y acá vemos que hay una diferencia marcada sobre lo que fueron los meses de los años anteriores, como vemos, tanto en el 2019, 2020 como 2021, siempre de septiembre a octubre hubo aumento de precios en la categoría vaca. En cambio, este año disminuyó y fuertemente. Veremos qué pasa en los meses que siguen, los 2 meses que nos quedan del año, que como vemos en los años anteriores hubo incremento de precios. Entonces acá hay un diferencial. Este año se está dando una diferencia con respecto a los años anteriores en los meses de primavera. Y ahora con respecto al gordo de consumo, ¿sí? al liviano, digamos, la categoría de mayor consumo interno. Acá también, mientras que en los primeros meses del año, como siempre decimos, salida del verano, principio de otoño, hay un incremento de precios en esta categoría, en los últimos años, incluido se dio. Todos los años, mayor o menor cantidad, hay incremento de precios. Y en el 2022 se siguió dando esto hasta mayo o junio. Y a partir de ahí hubo un cambio de tendencia. Mientras que en junio
por ejemplo, todos los años anteriores, 2019, 2020, 2021, hubo un incremento de precios, este año bajó, lo mismo en julio, y así hasta llegar ahora al mes de octubre, donde todos los años anteriores, de un mes a otro, hubo incremento de precio en el ganado de consumo, y este año bajó un 4,66%. Entonces también vemos un cambio de tendencia y de escenario a lo que estábamos acostumbrados a ver en todos los años anteriores. Ahora más adelante lo vamos a ver contra otras variables. Y a su vez, pensando ahora un poco para adelante y hablando de lo que puede pasar, como vemos es más que considerable la suba que se dio en años anteriores, por encima del 10% en marzo y en diciembre. Es el gran desafío que pasará ahora. Por lo que vamos viendo, de noviembre el consumo prácticamente no se ha movido, y veremos más para diciembre. Pero entonces este año, tanto en la vaca como, digamos que es una categoría más pesada y directamente relacionada con la exportación, como el ganado de consumo, categoría relacionada directamente al mercado interno, todo esto cambió. Algo estuvimos viendo y pudimos hablar. La vaca básicamente hubo baja en los valores de exportación. El ganado de consumo puede estar más relacionado al tema climático, al tema de sequía. Y el gran tema es ver qué pasará hacia fin de año, ¿no? Cómo todas estas variables pueden influir en el comportamiento del precio, si se va a dar esta fuerte suba como se nos dio en los últimos 2 años, o vamos a seguir con una tendencia distinta. Bueno, lo vamos a seguir charlando ahora. Y en relación a esto, el otro aspecto que es distinto este año a los años anteriores es la fuerte inflación, ¿sí? El comportamiento de los precios, como vimos ahí, hasta alrededor de mayo, fue siguiendo las dinámicas anteriores, pero a partir de ahí cambió. Y esto le sumamos que este año tenemos una inflación muy alta y constante, sobre todo en los últimos meses. Y ahí es cuando el ganado empezó a perder poder adquisitivo y empezó a perder frente a la inflación. Si vemos acá, en estas columnas, fin del año pasado, fin del año 2021, si nosotros, mientras que la inflación interanual, por ejemplo, a noviembre del 2021 era del 51%, el ganado de consumo ya estaba en el 85,9%, o sea, le venía ganando a la inflación. Y así hasta empatar en junio de este año, ¿sí? Junio del 2022, interanual, tanto la inflación del ganado gordo, la suba de precio del ganado gordo empataba a la inflación. Y a partir de junio para acá, todos los meses va perdiendo precio el gordo y la inflación alta, o sea, va perdiendo contra la inflación. Y acá lo podemos ver en la otra tabla a nivel mensual, como mientras la inflación está todos los meses por arriba del 5%, 5, 7, 6%, el ganado gordo ya que no sube, sino que disminuye su valor nominal. Por lo tanto, la pérdida es todavía mayor. Y por eso estamos en esta situación que decimos complicada, al rojo vivo, y que los números no dan. Entonces, esto, como decíamos, viniendo hasta mayo, junio estábamos en periodo constante. A partir de ahí, el tema climático claramente empezó a jugar, baja del poder adquisitivo, la inflación galopante, el ganado muerto o con baja de precios, y empezaron todos los grandes problemas en el negocio ganadero, y nos empezamos a comer todo ese colchón que teníamos del año anterior, del 2021, y lo perdemos. Entonces ahí es donde está el quiebre en el negocio. Y eso en parte se dio, y lo que estamos viendo y para adelante, a ver, que si bien el ganado de faena, el de fildo, nos marcan siempre los precios máximos, como decíamos, este año se dio, en base a este clima de sequía y helada, una alta ocupación en los corrales, que recién ahora empieza a verse una leve disminución,
el último informe acá del 1 de noviembre marca una ocupación del 60%, que igualmente para la época del año sigue siendo alta. Si bien hubo una baja de octubre a noviembre, sigue siendo una ocupación alta. O sea, esto nos marca que va a seguir habiendo ganado gordo en el corto plazo. El mercado va a seguir estando abastecido. La crisis, digamos, económica, la capacidad adquisitiva del salario, claramente no se está recuperando tampoco por ese lado. Y la sequía, si bien en muchas zonas, podemos decir que a partir de los últimos 10 días, en algunas zonas empieza a revertirse, como vimos en los primeros mapas, es todavía incipiente y como bien sabemos, el tema llueve, pero hasta que se genera el forraje con esa lluvia pasan 20, 30, 40 días. Por lo tanto, podemos tener una mejor perspectiva para dentro de un tiempo, pero no ya. Por lo tanto, la situación en el corto plazo, digamos, no varía, ¿no? Y entonces todo esto, y que vemos del negocio muy complicado, de toda la ganadería y fundamentalmente de los corrales. ¿Y por qué? Y vamos incorporando las distintas variables. Y la otra variable sobre la cual todavía no hablamos nada es el maíz. El maíz que está acá, su precio en las barras azules. Que el maíz se ha ido incrementando de valor. Si nosotros lo comparamos en forma anual los últimos 12 meses, ¿sí?, el maíz tuvo un 90 y pico % de aumento, superando ampliamente tanto a la invernada como al ganado gordo, como al consumo. Por lo cual, todavía hace más difícil el negocio de la terminación y del feedlot. Y a su vez, el feedlot en los últimos 18 meses nunca pudo equiparar la relación compra-venta. Por ahí que en otros años había momentos donde el ternero y el gordo se juntaban, o casi se juntaban de precio. Este año no, entonces la reposición se hizo todavía más difícil. Y hace que todavía, como vemos la línea verde, que es el precio de la invernada, y la roja la del consumo, y desde fines del 2020, ya van 2 años, donde no se pudo nunca juntar. Por lo tanto, el diferencial compra-venta siempre se mantuvo amplio, y al no poder contrarrestar eso con diferencial de precios en la alimentación, hace que el negocio todavía sea más difícil y más vidrioso, y entre en quebrantos. Acá hay algunos números de feedlot, pero básicamente los números pueden ser un poco mayor o menor. Acá no está, quiero aclarar, considerado el costo del dinero, ¿sí? No está considerado el costo del dinero mensual. Pero un número que nos parecía interesante ver es que el costo por kilo producido, más o menos hoy, sin considerar el costo del dinero, está alrededor de los 400 pesos, de mínimo, de ahí para arriba. Por lo tanto, vemos el precio, si hoy estamos valiendo el ganado gordo 320, 330 pesos el consumo, estamos claramente muy lejos de poder tener un resultado positivo en los corrales, y eso se debe a los últimos 5 meses que la hacienda no solamente no subió de precio, sino que bajó, más toda la suba de costos como estuvimos viendo. Por lo tanto, el feedlot y todo el negocio, la terminación y la cadena para tener abastecimiento normal, tiene un desafío por delante, y que no está nada fácil. Y no está nada fácil si vemos que, como sabemos, la alimentación es un componente muy importante en el costo del engorde de la terminación. El maíz, que es uno de los componentes más importantes, no tiene perspectivas de que baje de precio, ¿sí? Acá estamos viendo, le mostramos un cuadro de rentabilidades y márgenes agrícolas para tener una idea, y a su vez sobre lo cual tiene que competir
si queremos hacer una recría intensiva en campos. Ahora vamos a ver un número también. Y vemos que un maíz con rindes medios, acá ya están considerados los costos de alquiler, puede tener una rentabilidad del 15%, y si ya nos vamos a rindes más altos, la rentabilidad crece fuertemente. Pero bueno, esto está muy supeditado al aspecto climático, y un tema que vemos este año es que se sembró muy poco maíz temprano por la sequía, por lo tanto, la cosecha de fines de verano, de principio de otoño, de marzo a abril, del maíz temprano, lo que se está estimando, las distintas bolsas están estimando, es que va a ser muy pobre, ya que la siembra ha sido muy, muy pobre. Entonces, si pasamos a mucho maíz tardío, ese maíz sabemos que se cosecha mucho más tarde, y entonces ese bache que puede haber de maíz nos hace suponer que el precio del maíz se va a mantener firme durante el 2023. Y si queremos, por ejemplo, una de las maneras de ver cómo podemos hacer para que nos cierre el número de engorde es tener menos tiempo animal a corral y tratar de generar sistemas con recrías más intensivas. Las rentabilidades de estos sistemas, cuando pasamos a competir con la agricultura, son menores a las agrícolas. Por lo tanto, lo hacen muy difícil de que se puedan realizar en una competencia por la tierra. Como vimos en los cuadros anteriores, yo les decía, un maíz tiene con rinde promedio un 15% de rentabilidad y de ahí para arriba, y en sistemas intensivos, acá de una invernada, donde vamos a usar 5 o 6 cabezas por hectárea con suplementación, necesitamos mucho capital de trabajo, por lo tanto las rentabilidades caen. Si bien estos kilos que producimos son positivos, o sea, nos dejan margen positivo, los kilos que se producen de estos terneros en recría están hoy entre 80 y 90 centavos de dólar por kilo producido, o sea, son claramente positivos. Cuando vamos a los márgenes brutos por hectárea, considerando el costo de la tierra, es muy difícil competir con la agricultura los valores que hoy tienen la agricultura. Entonces, estamos también con este escollo, cómo hacer para terminar los animales y que el resultado sea positivo, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo, una siembra de una pastura, del 2016 a hoy, en kilos de ternero, se necesitaban 129 kilos de ternero para implantar una pastura. Hoy por hoy estamos en los 150 kilos, como el 2019-2020. O sea, necesitamos más kilos de carne de ternero para implantar esa pastura. ¿Y esto por qué? Por la inflación en dólares que hubo en la mayoría de los insumos, herbicidas, fundamentalmente fertilizantes, que hace que a su vez el costo de la ganadería a campo también se haya incrementado fuertemente en dólares, ¿sí? Bien, cuando el ternero de destete valió arriba de 400 pesos, el negocio igualmente, digamos, daba bien. Ahora, con la caída que hubo en el precio de la invernada, ya los números empiezan a ponerse más justos, y cuando avanzamos en la cadena, como veíamos recién, todavía es más difícil. Entonces, parte de lo que vos comentabas, Daniel, también de cómo se va a dar entre agricultura y ganadería, y acá la pelea va a ser brava, ¿no? La pelea va a ser dura porque los números son complicados para la ganadería mientras se mantengan como ahora. Fer, perdón, antes de que sigas, acá Pablo Trabuco, si no lo digo mal, pregunta qué producción de carne por hectárea considerás para obtener el margen que indicabas antes. Bien, acá estamos, bueno, acá no está puesto, pero esto está considerado, son 660 kilos de carne por hectárea. Es base pasturas con suplementación. Bien, hay también un par de consultas de Andrés Justamaña, pero cuando termines las listo. Está perfecto, nosotros terminamos. Bueno, acá básicamente es, a ver, qué pensar, y bueno, hoy claramente cuando uno hace números
de los insumos que se puede utilizar para producir carne, hoy por hoy el forraje es lo más barato, siempre que lo usemos en forma muy eficiente, ¿no? Son las salidas que empresas mixtas y que dispongan de campos pueden tomar como para ir paliando la situación, porque claramente cuando uno utiliza la producción de distintos insumos, ya sea maíz, silajes o forrajes, la mayor producción de forraje bien utilizado es hoy por hoy lo más económico para poder recriar esos animales previo a la terminación. Entonces, nuevamente, como lo hemos dicho otras veces, la eficiencia va a marcar la posibilidad de hacerlo o no y la viabilidad de estos números. A ver, algunas reflexiones de lo que estuvimos viendo y que podemos ver para adelante. La tormenta perfecta, como veníamos diciendo, porque se nos dieron muchos factores en contra en los últimos meses, ¿no? Uno es el climático, la Niña. Si continúa, el escenario es realmente más que preocupante. Como vimos, hay señales de que esto estaría entrando en un cambio lento, pero cambio al fin, lo cual sería más positivo y nos permitiría mirar las cosas con otro ánimo. En el corto plazo no vemos grandes cambios de precios. Puede haber una leve, pero sería recuperación ante la alta inflación. Hasta que realmente haya una suba de precios va a ser difícil. Esto sumado a la crisis económica en que estamos y, como decíamos, el atraso cambiario, que es la macroeconomía la que también nos está jugando en contra. Hasta el momento no se vio una salida fuerte de la ganadería como sí se vio en procesos anteriores donde los números se tornaban bastante duros. Hasta el momento, pero claramente la competencia la va a empezar a ganar la agricultura. Entonces es una luz de alarma. Hasta ahora los números no marcan salida de la ganadería, las grandes empresas no están saliendo, no se ve liquidación, pero la luz de alarma está prendida porque si no hay un cambio en los números, por ahí se empiezan a cambiar las decisiones que durante este año todavía no se tomaron, ¿no? Y la otra alarma es, que no nos hace ver tan bien el futuro, es si realmente se da esta baja en la demanda internacional para el 2023, como se venía hablando. Entonces, todo esto nos hace que el escenario en su conjunto, los distintos aspectos, hace que este 2022 es diferente a procesos anteriores que vimos de bajos de precios, eslabones de la cadena que no tenían rentabilidad, porque acá tenemos factores internos de macroeconomía, factores climáticos y a su vez también factores externos. Entonces hace que el combo sea mayor y más difícil. Creemos que sería un buen momento para que el gobierno elimine restricciones, retenciones y demás, ya que hay una oferta de ganado gordo, como vimos, va a seguir habiendo. El precio está planchado por muchos peces, y el miedo el miedo que tenemos, y que sería muy malo para el sector, es que la suba sea brusca, el escalón alto, sacudón, como nos pasó muchas veces, y salimos en todas las tapas de los diarios, y aparentemente la carne pasa a ser el problema de la inflación, cuando, como lo vimos en la tabla anterior, inflaciones del 6-7% y la carne planchada o con baja de precios. Entonces, esa suba claramente en algún momento se va a dar, y lamentablemente creemos que va a ser de golpe otra vez, pero bueno, va a ser una lástima, pero sería algo que se va a repetir. Ahora, ¿cuándo? Algo hacia fin de año estimamos que va a haber, pero no tan fuerte como los años anteriores, esas barras que vimos. ¿Por qué? Porque venimos con mayor ganado gordo encerrado, pero sabemos que lo que se está vendiendo ahora es lo que va a faltar después. Por lo tanto, si bien hacia fin de año creemos que va a haber una recuperación, con la magnitud de atraso que tenemos en porcentaje, a ver, hoy 30 pesos es un 10% nada más, o sea, no es mucho, pero todo esto va a faltar después en febrero, marzo, claramente,
ahí sí por ahí la baja en la oferta de ganado gordo va a ser todavía mayor a los otros años, donde ya los sacudones han sido fuertes, ¿no? Ahí creemos que es donde se puede dar el mayor problema y donde va a estar la mayor baja en la oferta, con una inflación que, bueno, será difícil de estimar hasta dónde llegó. Pero la realidad es que por lo que resta del año creemos que puede haber algo de recuperación, no de aumentos reales, y sí, hacia febrero o marzo, ahí donde se puede dar un grave problema, digamos, y empezar a aparecer en todos lados, dentro de la macro que no sabemos hacia dónde nos deparará, ¿no? Bueno, esto hasta acá, y quedo abierto ahí a las preguntas que decían. Claro, una primera pregunta que se me ocurre respecto de esta posible recomposición de los precios del ganado, que claramente vienen muy atrasados, es de cuánto debería ser la suba en febrero para recuperar todo el atraso, y además esa suba luego debería implicar o superar el atraso, o además tener un acompañamiento mensual, porque la inflación es alta este año, se supone 100%, se supone que el año próximo, dicen los economistas, es la base para el 2023, en un año electoral. Hoy los filoteros me decían que debería estar valiendo 550 pesos el carnet, el novillito liviano con destino a la faena, cuando vale 300 pesos. Prácticamente debería valer 80% más, o hay una tasa como del 50-60%. En febrero debería tener un precio a valor de Mira, sobre el costo, ¿no? De verdad, hoy a febrero no te digo, porque no sabemos fundamentalmente, tanto diciembre, enero, febrero, qué pasará con la inflación. Ahora, a hoy, a noviembre, sí deberíamos tener 100 pesos más el kilo vivo. O sea, el de 320 debería estar en 420, ¿sí? Eso claramente se debería ser el precio que debería tener hoy para recuperar lo que perdió, para mantener la situación en la que estábamos antes de toda esta baja y declive en el negocio. Sí, ahora bien, ¿qué precio debería tener para que el feedlot cierre? Ahí va a estar relacionado mucho también a qué precio se manejen la alimentación, a cuánto va a estar el maíz, a cuánto va a estar la proteína animal, a cuánto va a estar la proteína que se le da de comer al animal. Por lo tanto, hay que ver también otras variables. Pero la realidad es que hoy, números redondos, 100 pesos más debería valer el ganado gordo para recuperar todo lo que perdió en estos meses. Sí, para que el número más o menos cierre con un maíz de 40 pesos, con una invernada en 400 pesos, debería... Fijémonos que la invernada también, como veíamos en uno de los gráficos, la invernada también bajó de precio de abril a hoy, ¿no? No tanto como el gordo, pero también bajó. Entonces, pero básicamente lo que hay que ver para el resultado propio del corral es todos los otros insumos, cuántos se van a mover también. Pero, a ver, no se avisora una situación fácil para lo que es terminación. Claramente no se avisora. Pensando en la industria, ¿no? Que es un negocio de producción de kilos. El primer semestre del año próximo, con terneros supuestamente de menos peso por la seca, una zafra que supuestamente se podría anticipar, un maíz faltante, habría en el primer semestre entonces una posibilidad de recuperación del valor, pero también de menos ganado para el engorde, para la faena. Sí, creemos que, a ver, hacia febrero o marzo, básicamente una recuperación de valores, pero por una falta de oferta, o sea, por una disminución fuerte en la oferta de ganado gordo. Todo indica que lo que va a hacer es faltar ganado gordo en esos meses. Y entonces a partir de ahí el tema de una demanda que va a estar presionando, pero ante una oferta escasa. Situación distinta a la que se está dando en estos últimos 3 meses, y noviembre y diciembre también, ¿no? Andrés Costamaña preguntaba en algún momento de tu exposición si ves una demanda sostenida de terneros
a pesar de la evolución negativa en términos inflacionarios del negocio del engorde. Sí, a ver, hay, como decía recién, el ternero de invernada también sufrió en su precio y sufrió considerablemente. Teníamos en plena zafra negocios de 420, 430 pesos el kilo de ternero, y esos precios desde hace ya 2 meses por lo menos que no están en absoluto, bajó también considerablemente. Siempre hay una cierta demanda porque de lo que es del invernador que tiene todo un componente importante del engorde a pasto, y la parte de corral es la terminación, ¿no? Y donde ya hay sistemas de recría en ciertos modelos que ya están instalados y se siguen realizando, y salvo que y eso va a continuar, digamos, donde hay empresas que ya está todo montado. Por lo tanto, sigue habiendo una demanda, va a haber demanda, pero digamos, no a los valores estrafalarios que se dio, donde recordemos que parte de esa fuerte suba del ternero nosotros dijimos que se había dado no por el negocio en sí, sino como un resguardo de valor, cuando el ternero alcanzó esos valores tan altos. No porque el negocio del engorde marcaba que se podía pagar arriba de 400 pesos, sino porque muchos productores estaban con plata líquida y pasto, y no sabían en qué invertir, y bueno, y el ternero se había disparado. Pero la realidad es que hay una demanda que siempre se mantiene, ajusta un poco por el precio. No vemos altos precios, claramente los picos del 2022 no, en términos constantes quiero decir, claramente esos precios no se van a dar, pero siempre hay una demanda. Bien, y también el mismo Andrés preguntaba antes respecto a la placa de la faena de Hacienda que mostraste. Dice que si neteas los valores que expusiste, parece que los novillos van a recría más larga y por eso se faenan novillos más grandes, como que hay una resistencia del productor a desprenderse de la hacienda, entiendo que pone acá entre paréntesis, y que las vacas viejas son reemplazadas por nuevas, pero que hay un aumento en la faena de vacas del 10%. No sé Sí, si... a ver, lo de las vacas lo dijimos con la pregunta de Daniel, es como que eso claramente se está faenando vacas más viejas, y lo de los novillos lo comparto. Bueno, también las estadísticas marcan que el peso medio de faenas aumentó, y claramente con los novillos eso sí, como que hay mayor proceso de recría y se están faenando machos más pesados, ¿no? Después acá tenemos un mensaje de Pablo Trabuco otra vez, que dice: no veo ese crecimiento de 100 pesos por kilo vivo, que vos referías en el valor que debería tener. No ayuda el contexto interno y el externo, y encima vamos a un año de elecciones, hay que ajustar los planteos, faltará gordo para las exportaciones y, por lo que vos decís, también para el consumo interno, por lo menos en la primera parte del año, ¿no? Sí, a ver, yo no digo que de acá a fin de año estén esos 100 pesos, digo que lo que debería valer a hoy para recuperar. Sí, igual consideramos que va a haber una leve recuperación de precios, pero que no va a llegar claramente a lo que debería aumentar. Sí, el mayor aumento para febrero o marzo, y que si el negocio sigue sin dar, va a haber menor encierre, por lo tanto va a haber una falta de ganado gordo, ¿no? Claramente no se puede trabajar continuamente con números negativos. Sí, va a faltar ganado gordo. El punto es si la suba, que era lo que quería transmitir antes, si la suba va a compensar el aumento de costos, ¿no? Del maíz caro, del valor de la invernada sostenido, de cuánto va a tener nosotros lo que vemos es que el Findol, los corrales como entidades aparte, es un negocio que va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado con el costo del alimento y el costo del ternero. O sea, claramente, y que ya se viene dando en los últimos años, es un negocio que se integra o para arriba o para abajo, ¿no? Hacia faena o hacia recría, ya que son unidades que es muy difícil que del precio están hoy por hoy no dan los números, y no hay grandes perspectivas que para los próximos meses vaya a cambiar. O sea, por más que cambien algunos números, realmente el resultado pase a ser ciertamente positivo de esa etapa en sí. Claro.
Ahora, hay otro tema que se agrega hacia acá Germán Tinari, creo que levanta la mano. Germán, ¿levantaste la mano vos? Gente, buenas tardes. Yo tomé algunos apuntes acá y la verdad que interesante. Me quedé bastante sorprendido con lo que dijo usted acerca del mercado exportador, con el tema de la baja de la cuota Hilton. Digo, ¿cuándo se piensa recomponer eso? Digo, ¿hay alguna perspectiva de recomposición? Porque pasar de, lo tengo anotado por acá, 7.000 a 9.000. $17.500 a 9.000, digo, es una baja interesante. Y en este sentido, Fernando, la Hilton, digo, por no decir la otra que bajó a 6.500 o 4.500, no tengo los números acá anotados, pero ¿hay alguna posibilidad de recomposición o la guerra Rusia-Ucrania va a seguir afectando a esto y que siga bajando? ¿O usted cree que lamentablemente la guerra Rusia-Ucrania va a ser una oportunidad para Argentina en este sentido? Mira, la verdad es una pregunta difícil. No te podría decir con seguridad qué es lo que puede pasar con el precio de la cuota Hilton, ¿no? A ver, la realidad es que en Europa también, en su momento con el tema de COVID y después también con el tema de la guerra, fue variando bastante los precios de la cuota Hilton y la demanda de carne, ¿sí? Lo que sí es una certeza es que para Argentina esos $9.000 todavía representan menos y complican más el negocio. Lo que te decía es la brecha cambiaria, el atraso cambiario y la apreciación del dólar contra el euro. Entonces, todavía nos complica más ante otros países. O sea, estamos más complicados que otros países. Ante esos $9.000 para nosotros son mucho menos todavía. Claro, es lo que pasa con el negocio de la soja, ¿no? Que el productor termina recibiendo el 30% del valor. Ahora, hay otra consulta de Fernando Ferrari, que seguramente por lo menos vos debes tener un termómetro, Fer, ya que recorres muchos campos de empresas ganaderas importantes. Dice, ¿cuánto estimás que va a caer el porcentaje de preñez teniendo en cuenta el estado de la vaca en este servicio? Mira, porcentaje de preñez va a caer, de eso no tenemos duda, pero creemos que va a caer menos de lo que por ahí se piensa, porque sorpresivamente estamos viendo, básicamente hablo de provincia de Buenos Aires, pero bueno, sabemos que toda la zona criadora de provincia de Buenos Aires, de lo que estoy hablando, es donde sale la mayor cantidad de terneros en porcentaje, por lo tanto es considerable. La vaca está en buen estado, o está en mejor estado de lo que se podría esperar después del invierno que tuvimos y de esta primavera. Por lo tanto, va a bajar, no sabemos si 3, 4, 5 puntos, es difícil considerar eso, va a bajar algo, pero no vemos bajas abruptas como por ahí otras veces, porque la hacienda no está tan mal, o sea, se ve que las vacas están en mejor estado de lo que se podría esperar. Creemos que en parte, en muchos lados, bueno, se van ajustando mejor los manejos y eso va a ayudar a que no sea tan marcada esa disminución. La última de parte, Fer, vos que sos analista y conocés el mercado también, se habla mucho del troceo, lo mencionaba Daniel Lucía en el arranque de esta charla ganadera, y bueno, por lo menos una opinión personal, ¿no? Si baja el precio del cuero, la industria tiene menos precio para pagar la hacienda o debe aumentar el valor de la carne. Si crees que con el troceo, en caso de que se implemente, y que significaría más costo para la industria, puede haber un efecto similar, como lo estás viendo vos, y en definitiva se va a pagar el productor, que es el originador de la cadena, y el que en definitiva, con lo que le ingresa, invierte en planteos de cría y engorde, ¿no? Vemos que ahora la vaca está en mejor estado, como decís vos, porque también el criador viene 3 años de buenos precios, de buena rentabilidad, y pudo mejorar sus planteos forrajeros, su genética y demás. ¿Vos creés que el troceo puede repercutir en menos ingresos en los frigoríficos y en la cadena ganadera, que puede llegar a tener un efecto perjudicial? No se te escuchó bien, que puede tener un efecto perjudicial en el sector, en tanto puede ser un incremento de costos. Mirá, esto es bueno, como vos bien dijiste, una opinión personal. Yo creo que el tema es que de la forma que se implemente, o sea, si se implementa
como se quería ahora, así, por obligación y demás, sin acuerdos, sin los tiempos, y que todos los actores puedan adecuarse y generar las condiciones para que esto se realice, no sirve. O sea, como se quiere implementar ahora, entiendo que no es la manera ni los procesos. O sea, requiere tiempo y requiere que todos los actores, todos los frigoríficos, los usuarios, tengan el tiempo y el capital y las opciones para poder irse adaptando a la distinta situación, a hacer este troceo, ¿no? Por lo tanto, en un primer modo, si se llegara a implementar así de golpe, sin tener los acuerdos y las disponibilidad de plantas, claramente es contraproducente, no le sirve al sector. Bueno, dicho esto, gracias Fer por la charla, gracias por el análisis como siempre, muy completo, muy interesante, y gracias a todos por la participación. Creo que no quedó ninguna pregunta sin responder, quizás alguna se me haya pasado, pero creo que no quedó ninguna sin responder. Le vamos a dar el pase ahora a Daniel Urcía y a Dante Serino, presidente de AFEC, para que hagan el cierre de esta charla. Dani, Dante. Muchas gracias a todos por la participación. Decía que lo pusiste en un brete lindo a Fernando con la última pregunta, fuera de la temática de él, pero bueno, creo que fue muy honesto con la respuesta. Y bueno, como vos decías, Dante Serino, presidente de aquí, estamos para el cierre. Gracias a todos. Bueno, bárbaro, buenas tardes a todos. Muy interesante, como siempre, Fernando. Y sí, la gente de la industria frigorífica de Córdoba me ha honrado con el cargo de presidente. Si bien en esta entidad especialmente los cargos a veces son formales, porque trabajamos desde hace muchos años, junto con Daniel, junto con todos, pero bueno, no deja de ser algo importante de tener este cargo, ¿no? Por supuesto, me parece que me va a tocar bailar con la más fea, porque vamos, toda esta pelea que tenemos que hacer de interpretar el troceo, los efectos que tiene, me parece, Fernando, vos lo viste del lado de la producción, y es lo correcto, porque hoy la producción tiene la ventaja de tener muchísimos compradores, más de 350 plantas, más de 2.000, 2.500 titulares de faena que pujan por tener el producto que produce el campo. Eso se puede ver afectado significativamente. Entonces no es solo a los frigoríficos, sino que va a afectar para la producción primaria y seguramente también al consumidor final. Es una tarea que tenemos que esforzarnos en difundir y hacer comprender que no se puede modificar un negocio por la simple resolución administrativa, sino que hay que seguir el dictado que va haciendo el comercio en sí. Así que, bueno, gracias a todos por la participación, gracias Fernando, gracias Nico por la presentación, y nos estaremos viendo pronto. Buenas tardes. Gracias a todos por la presentación, gracias Dani, gracias Dante, gracias Fer, gracias Vero por tu aporte como siempre de la logística, Jorge Cantonati, bueno, y a todos los que participaron de esta charla granadera, de Alberto Berardi y todos los que están aquí en línea, les agradecemos por la compañía en esta jornada. Y será hasta la próxima, Dani, ¿no? Ya nos veremos.